En esta gráfica que tenemos aquí podemos comparar la viscosidad a una atmósfera de presión para dos sustancias muy notables que tomamos como referencia, un líquido para el caso del agua y el aire para el caso de un gas. En ambas podemos ver que tenemos una comparación a distintas temperaturas. En esta primera columna nos está mostrando las temperaturas de referencia para poder comparar la viscosidad dinámica de la viscosidad cinemática, medida cada una en sus unidades correspondientes. Podemos ver, para el primer ejemplo de sustancia, líquido, que el orden de magnitud, incluso el valor, entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica, es del mismo orden y es exactamente igual. No presenta grandes variaciones entre una y otra viscosidad. Cosa distinta ocurre en el caso del aire, que toma como ejemplo de todos los gases. Acá podemos ver que la viscosidad dinámica se convierte en valores muy pequeños frente a un líquido, por ejemplo, a la misma temperatura, mientras que la cinemática adquiere valores muy grandes. Esto se debe fundamentalmente a los valores de densidad que tiene el aire, por ejemplo, o un gas. Estos órdenes son muy distintos entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica, y podemos ver esta diferencia también reflejada a distintas temperaturas. Los límites de temperatura que tenemos están entre 0 y 100 grados Celsius. En esta tabla que tenemos a continuación, comparamos para una atmósfera de presión distintas sustancias líquidas, algunas que podemos comparar también como referencia. Para el caso de las primeras, que son oriundas de los hidrocarburos, tenemos, en este caso tenemos hexano, tenemos algunos alcoholes, algunas cetonas. Podemos ver que los compara todas las sustancias a temperaturas cercanas a los 20 grados como tope máximo en el caso del bromo, a 26 grados. El bromo molecular que tenemos aquí representa un orden muy parecido para las sustancias anteriores. Podemos determinar aquí que según el tamaño de la molécula también tenemos variaciones en esta viscosidad. Hay un comportamiento importante que tiene que ver con el comportamiento químico de cada uno de ellos y por eso que una de las propiedades que también medimos en las sustancias es la viscosidad y a distintas temperaturas, en donde ya hemos visto anteriormente, según las ecuaciones, cómo varía esa propiedad con la temperatura. Para el caso de mercurio, que si bien es una sustancia líquida, sabemos todos que tiene una densidad importante, tenemos un orden que es relativamente bajo frente al ácido sulfúrico, por ejemplo, a 25 grados, que tiene un orden de 20 veces, casi 15 veces, superior al mercurio. Y como tope o como extremo también mostramos la glicerina. Esta glicerina, medida en centipoa, tiene un valor de 1069 para 20 grados Celsius, lo cual lo convierte en realidad en una viscosidad muy importante frente a estos líquidos de comparación. En esta gráfica que les mostramos a continuación, es una gráfica que recibe el nombre de los estados correspondientes. Podemos apreciar que tiene como magnitudes de la misma gráfica, en el eje de las X, una propiedad que se denomina temperatura reducida, en el eje de las Y, una propiedad que se denomina viscosidad reducida, y la tercera magnitud que tiene es la presión reducida, que son las distintas curvas que se ven trazadas, por ejemplo, en esta gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad el uso de esta gráfica se justifica y tiene una amplia aplicación en circunstancias en donde no conocemos valores, por ejemplo, de viscosidad de una determinada sustancia. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, es importante aclarar que esta gráfica tiene validez para gases a muy baja presión, ¿bien? Y se puede estimar valores desconocidos de la viscosidad. Por ejemplo, si tenemos una sustancia conocida, nosotros podemos encontrar valores en la bibliografía, podemos conocer datos que ya se hayan tomado
empíricamente. Sin embargo, cuando no los tenemos o estamos estudiando a una sustancia que no tenemos datos de esa viscosidad, es posible estimarla a partir de sus variables reducidas. Una variable reducida surge, por ejemplo, de dividir la presión a la cual, por ejemplo, la presión reducida es el cociente entre la presión a la cual necesitamos estimar nuestra propiedad dividido la presión de esa sustancia en el punto crítico. A eso se denomina la presión reducida, mientras que para la temperatura reducida es análogo. La temperatura reducida es el cociente entre la temperatura objetivo que necesitamos determinar la propiedad dividido la temperatura en el punto crítico de esa sustancia. Equivalente es para la viscosidad reducida, que surge del cociente entre la viscosidad que nosotros necesitamos determinar. Esta sería nuestra incógnita para nosotros, o la viscosidad buscada, sobre la viscosidad en el punto crítico. Entonces, para ilustrar un poquito, generalmente nosotros de las sustancias que queremos determinar la propiedad, conocemos cuáles son la presión y la temperatura en el punto crítico. Con esos valores de presión y temperatura en el punto crítico, determinamos la presión y temperaturas reducidas, dado que la presión y temperatura objetivos son nuestro dato, nuestra búsqueda de la propiedad de la viscosidad. Con esos datos podemos ingresar a través de la temperatura reducida en el eje de las X y buscando la presión reducida que se corresponde con estas curvas que son características de este tipo de gráficos. Una vez encontrado ese valor en el punto de intersección, por ejemplo, entre la temperatura reducida y la curva que corresponde a la presión reducida calculada, vamos en posición horizontal y vemos a qué corresponde en el eje de la Y. En el eje de la Y nos va a arrojar un valor de viscosidad reducida, el cual, si tenemos como dato la viscosidad reducida y el dato de la viscosidad crítica en el punto crítico, nos permite determinar, mediante un cálculo muy sencillo, la viscosidad objetivo, que es la que buscamos. Estas gráficas son muy útiles, se gana mucho en simplicidad y realmente se acercan bastante a los datos que podemos obtener de manera empírica. Recordemos que esta gráfica se utiliza a muy bajas presiones, por lo tanto es notable que a medida que nos acercamos a una atmósfera de presión, la presión crítica, se asemeja o viene en esta curva, que es de muy bajas presiones, donde tenemos una muy baja densidad. Cuanto más cerca de esta curva, más preciso va a ser nuestro dato objetivo obtenido de esta manera con el uso de la gráfica de los estados correspondientes. En este lugar de la gráfica, es decir, a medida que nos alejamos del 0,0, vamos a obtener para un gas denso, y esta curva, que corresponde a la presión crítica de presión reducida con valor de 5, se obtienen los líquidos. Acá en este punto tenemos líquido, aquí tenemos gas denso, y aquí tenemos una región de dos fases entre gas y líquido. Por eso es que, y como punto crítico, disculpen, este valor que tenemos aquí, que coincide con la temperatura reducida y presión y viscosidad reducida de 1 y presión reducida de 1. En el punto crítico, como estos valores son iguales, tanto la presión como la temperatura y las viscosidades reducidas tienen el valor de 1. Por eso que esta gráfica en la curva de 1 representa el líquido, ¿bien? Y esta es la zona o región de dos fases. Bueno, cuando hay realmente pocos datos de los valores críticos, por ejemplo, nos puede suceder que no tengamos datos de los valores críticos de la viscosidad. La temperatura generalmente y el volumen se consiguen, por lo tanto la presión también crítica de una sustancia, pero la viscosidad no siempre es de fácil objetivo. Si bien podemos tener datos, pero cuando no los tenemos, podemos encontrar dos maneras de estimar esta viscosidad en el punto crítico.
Para determinar la viscosidad en el punto crítico, la bibliografía propone también dos caminos. Uno es si se conoce el valor de la viscosidad a una presión y temperaturas reducidas de la sustancia objetivo, se localiza este punto en la gráfica que mostrábamos recién, localizamos el punto y obtenemos la viscosidad reducida, despejando la viscosidad crítica. Cuanto más cerca del punto podamos encontrar este valor, obviamente que es mejor porque eliminamos errores en las determinaciones, sobre todo las determinaciones gráficas, que necesitan de mucha precisión en la búsqueda y sobre todo un manejo de este tipo de gráficas que no son lineales y que responden más bien a unas curvas del tipo logarítmicas. Por lo tanto, la determinación del punto cuando esté más cercano al objetivo, mejor. Ese es uno. Entonces, como decía recién, encontrando ese valor de la viscosidad crítica con valores conocidos, nos vamos ahora a la viscosidad objetivo, que sería nuestra incógnita, con la estimación de la viscosidad crítica, que es la misma para la sustancia, y obtenemos el dato que estamos buscando. Por ejemplo, tenemos datos de la viscosidad a una determinada de una sustancia, ¿no? A una determinada temperatura y presión, pero no es la que nosotros queremos. Si la tenemos a 20 grados, quisiéramos saber de esta sustancia a 50 grados. Entonces, con los datos de 20 grados y el uso de la gráfica, podemos calcular o estimar o buscar el valor en la gráfica de esa viscosidad reducida, que al dividirla con la viscosidad conocida me estaría dando como dato la viscosidad crítica. Con esa viscosidad crítica y los nuevos valores de presión y temperatura, que sería donde yo necesito buscar a 50 grados, por ejemplo, que no tenía datos, ingreso, como hacíamos antes, en la gráfica, y obtenemos el valor buscado de viscosidad reducida, que con el uso de la viscosidad crítica que habíamos calculado a temperatura conocida de 20 grados, podemos estimar el valor de viscosidad a la temperatura objetivo, que era de 50 grados. Ese es un camino. El otro camino es utilizar relaciones empíricas muy ya conocidas y desarrolladas, que se asemejan bastante, ganan en simplicidad a la hora del cálculo. Estas correlaciones le proponemos dos. Una, que es igual, en este caso, por ejemplo, si tenemos la temperatura y el volumen molar críticos. Y esta otra correlación es para, en el caso que no tengamos el volumen molar, podemos hacerlo con la presión y la temperatura crítica. Para el caso de la primera, tenemos la ecuación es igual a 61,6 por la masa molecular de la sustancia por la temperatura elevada a la 1/2. Esto lo multiplicamos por el volumen molar a la temperatura crítica, al punto crítico, disculpen, lo otro de la temperatura crítica también era igual, elevado a la menos 2/3. Para el caso de que no tengamos el volumen molecular y podemos utilizar la presión y la temperatura. En este caso, la correlación empírica responde a una ecuación que dice 7,70 por el volumen molar elevado al 1/2, por la presión en el punto crítico a la 2/3, por la temperatura en el punto crítico a la menos 1/6. De esta manera, determinamos la viscosidad crítica de la sustancia objetivo. Con esta viscosidad crítica podemos ahora utilizarla buscando el valor que hemos obtenido de viscosidad reducida y operar algebraicamente un producto que me arroja como resultado la viscosidad en la temperatura objetivo, que es la que estoy buscando.